los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Amén. Nada es difícil para ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso y eterno, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Alábale, alábale, porque Él es un Dios vivo y verdadero. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas. Toda la honra y la gloria para ti, Señor. Toda la honra y la gloria para ti, oh Dios vivo y verdadero, el único que hace maravillas. Aleluya. Nuestro Dios y Señor y Salvador. Aleluya. Bendito y alabado seas. Gloria a tu nombre en tu trono alto y sublime, Señor. Gloria a tu nombre en tu trono alto y sublime, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la
santo es el Señor y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Amén, amén, amén. Y tu gloria llena la casa. Y tu gloria lo llena todo, porque tú eres el Dios que lo llena todo, Señor. Y nos llenas todo. Bendito y alabado sea, Señor. Ese Dios vivo y verdadero, que estando sentado en su trono alto y sublime, se hizo hombre. Y se hizo hombre para morir por nosotros. Y con su muerte darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no alabarle y cómo no bendecirle? ¿Cómo no glorificarle? Si a Él le debemos todo, si por Él somos lo que somos, y a Él le debemos todo. Porque no solo es el hacedor, el creador de todo, nuestro creador, Él es también nuestro Señor y Salvador, y el que intercede ante el Padre. Aleluya. Venciendo con poder.
Tú reinas, majestuoso Rey. Pero también tú moriste por nosotros. Tú diste tu vida como el más grande acto de amor que alguien haya podido hacer por la humanidad perdida, condenada eternamente al infierno. Es por eso que hoy te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, y no nos cansamos de decirte gracias, gracias, gracias por tan grande amor derramado cuando aún éramos pecadores y cuando no merecíamos nada de ti. Gracias. Te amamos y te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene Amén. ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Amén. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, Señor. Porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Porque lo que queremos es a ti, Señor. Porque fuera de ti, Señor, nada queremos, Señor.
porque tú eres nuestro todo, Señor. Derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros hoy, Señor. Derrama tu espíritu revelándonos tu persona, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Y que tu gloria llene este lugar de tal manera, Señor, que seamos transformados. Que seamos transformados por tu gloria, por tu Santo Espíritu, Señor. Unos para mayor consagración y otros para conversión, Señor. Y todo esto, Señor, para tu honra y tu gloria. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros hoy, Señor. Solo que llene este lugar, que llene nuestras vidas, Señor. Que llene nuestras mentes, Señor. Que llene nuestras mentes y nuestros corazones de tu amor para amarte como tú te mereces. Para amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que llene nuestra mente y nuestro corazón de tu obediencia, Jesús, para que así como tú obedeciste al Padre en todo y siempre, Señor, así también podamos hacerlo para honra y gloria del Padre, por amor al Padre, Señor. Que tu gloria llene nuestra mente y nuestro corazón de tu compasión, Señor, de tu misericordia, para que podamos ser compasivos y misericordiosos como tú has sido, Señor, compasivo y misericordioso con nosotros, aún sin merecerlo. Derrama tu gloria, Señor, derrama tu Santo Espíritu y que nuestra mente y nuestro corazón sea llenado de tu verdad, Señor, para poder vivir en tu verdad, caminar en tu verdad, hablar con tu verdad, predicar tu verdad, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor. Imprégnanos de ti, Señor. De modo que podamos reflejarte. De modo que podamos reflejarte en todo momento y en todo lugar, Señor. Que seamos un grato olor fragante de ti, Señor. Que seamos cartas leídas, Señor. Que las personas en ellas puedan leer de tu amor, porque ven ese amor en nosotros, de tu santidad, porque ven esa santidad en nosotros, de tu obediencia, porque ven esa obediencia en nosotros, de tu deseo de alabar y adorar a Dios, porque lo ven en nosotros, Jesús. Del deseo de hacer la voluntad de tu Padre, porque lo ven en nosotros, Señor. Así sea, Señor, así sea, Señor. Transfórmanos, Señor. Convierte y consagra hoy, Señor.
Convierte y consagra conforme sea la necesidad de las personas que tú mismo has traído hoy a este lugar, Padre. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Doy gracias a Dios porque me permite nuevamente dirigirme a ustedes a través de este video y compartir una enseñanza más que he titulado ¿Qué quebranta el corazón de Dios? Tercera parte. ¿Qué quebranta el corazón de Dios? Tercera parte. Y una vez más, deseo leerles lo que Moisés, inspirado por Dios, escribió allá en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O bien, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. A raíz del aumento de la violencia y la inseguridad en nuestro país en los últimos años, se volvió frecuente ver en las portadas de los periódicos o en los periódicos digitales, y me imagino que también en los noticieros de televisión, la imagen de personas, en especial mujeres, y la mayoría de estas mujeres, madres, junto a un cadáver de personas que en su mayoría han sido jóvenes asesinados o que han muerto de manera violenta. Yo quiero decirles que todavía recuerdo esto porque las imágenes hablaban más que 1000 palabras. ¿Por qué razón? Porque en ellas se podía ver tanto en el rostro de esta mujer, seguramente una madre, como en la posición de ella sobre el cuerpo de su hijo muerto, ese dolor que no podemos describir con palabras, que a lo más que quizás podamos llegar a decir es ese dolor que salía en esa mujer desde lo más profundo de su corazón. Un dolor que quebrantaba su corazón al estar ahí confirmando que ese cadáver era el de su hijo que había desaparecido varias horas antes o días antes. Cuando, por ejemplo, el periódico digital, además de poder leer la noticia, podemos ver un video de la escena, la imagen impacta mucho más. La imagen impacta mucho más porque podemos ver a esta madre llorando y gimiendo a gritos. Y es tal su dolor y su gemir que no puede pronunciar palabras. Es más, este llanto a gritos y este gemir es algo que hace sin parar. ¿Por qué razón? Porque tú puedes ver cómo se le acercan familiares, no lo sé, quizás hermanas, sus otros hijos, a abrazarla y tratar de consolarla, y simplemente no hay consuelo para esta mujer. No hay nada ni nadie que pueda traer consuelo a su corazón quebrantado. Y a esta mujer no le importa en ese momento de quebranto que las personas a su alrededor la estén mirando. Así de sencillo.
Y muchas veces estas mujeres dejan de gemir, dejan de llorar hasta que caen inconscientes. Sí, ahí caen en el suelo inconscientes. Estoy seguro que las madres aquí presentes y las que están viendo este video dirán, claro, es que no hay dolor más grande que el que siente una madre cuando pierde a su hijo. Y yo les puedo responder, claro, es posible, ¿no? Es posible. Sin embargo, yo quiero decirles que sí hay un dolor más grande. Sí hay un dolor más grande que el de una madre que pierde a su hijo. Y este dolor es el dolor en el corazón de Dios. Es el dolor en el corazón de Dios a tal grado o de tal magnitud o intensidad que ya leímos en la Biblia que se le partió el corazón a Dios, que se le llena de pesar, dicen otras versiones de la Biblia, que se quebranta. Y bueno, yo creo que esta ilustración que estamos utilizando nos puede ayudar para entender un poco. Nos puede ayudar para entender un poco el gran dolor en el corazón de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que produce este inmenso dolor, esta gran tristeza, este profundo pesar en el corazón de Dios al grado que lo parte, lo quebranta? Ya lo hemos estado diciendo en las enseñanzas anteriores. Y es que lo que produce dolor en el corazón de Dios es que, el pecado. Exactamente, el pecado. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, leemos al respecto. Y vio Jehová que la maldad del hombre era como, era mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Y qué pasó? Después que vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, le dolió en el corazón. O como otra versión de la Biblia lo traduce, cuando el Señor vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, dice, le dolió haberla creado y se llenó. ¿Se llenó de qué? De mucho pesar. Y amados y amadas, yo quiero que en esta enseñanza, al igual que en las anteriores, veamos el pecado del ser humano, sea este cristiano o no desde la posición del pecador y las consecuencias que vienen a la vida del pecador a causa de los pecados que él comete o que otras personas igual de pecadoras cometen contra él, sino que yo quiero que veamos el pecado y sus consecuencias, las diferentes formas en cómo el cometer el pecado afecta, pero desde el punto de vista de Dios. Sí, no desde el punto de vista del pecador, sino desde el punto de vista de Dios. Yo quiero que veamos cómo el pecado, sí, cómo el pecado, tus pecados, los pecados de los cristianos también, si estuviéramos pecado, o sea, producen este dolor, este quebranto en el corazón de Dios, más que a la luz de la ira y el castigo divino contra el pecador. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito por el cual iniciamos esta serie de enseñanzas, y es uno solo: que esta verdad, que esta realidad te conmueva. Así de sencillo, te conmueva, provoque dolor en tu corazón. Sí, provoque dolor en tu corazón. O sea, al saber y entender lo que tu pecado le está produciendo a Dios y a tu prójimo, y que esto te lleve a ¿qué?
a apartarte, a renunciar, a aborrecer tu pecado de manera inmediata y radical. Claro está, con la ayuda de Dios. Y supliques misericordia. Supliques misericordia. Ruegues a Dios por el perdón de todos tus pecados. A ese Dios a quien tanto has ofendido, pero que también es tardo para la ira y pronto en misericordia, y que en su gracia está dispuesto, óyelo bien, está dispuesto a perdonar todos tus pecados en ese mismo momento en que con un corazón contrito y humillado, arrepentido, vienes a Él suplicando perdón y confiando que a través de lo que Cristo hizo al morir en la cruz en tu lugar y el mío, Dios te perdona. Te perdona inmediatamente, pero también te perdona de todos tus pecados. Y en la enseñanza de hoy yo quisiera continuar compartiendo con ustedes acerca de las demás formas en que el pecado y sus consecuencias producen dolor en el corazón de Dios. De modo que éste se llena de pesar y se quebranta, se parte. Ya veíamos en las enseñanzas anteriores cómo el pecado del ser humano, sea cristiano o no, tus pecados, los que yo llegase a cometer, quebrantan el corazón de Dios. Pero también yo quiero que hoy veamos cómo ese corazón de Dios se quebranta por el profundo dolor que siente, por las terribles consecuencias que vienen a la vida de las personas que son creación de Dios, pero que aún no se han convertido a Él, por tanto, viven vidas de práctica de pecado. Y lo voy a repetir. Por las terribles consecuencias que vienen a la vida de las personas que son creación de Dios, pero que aún no se han convertido a Él, aún no son hijos e hijas de Dios por adopción, y por tanto están viviendo vidas de práctica de pecado. ¿Y cuáles son estas consecuencias que vienen a la vida del pecador? Mira, son muchas, pero solamente por razón de esta enseñanza voy a mencionarte algunas. Voy a mencionarte la primera y la más grave de todas, y es la muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? La separación que hay entre el Dios santo, santo y el pecador inmundo. Así de sencillo. La separación que hay entre un Dios santo, santo, santo y el pecador inmundo a causa de su maldad, a causa de su egoísmo, a causa de su pecado. Y esta realidad de que Dios se aleja del pecador por causa de los pecados y ya no los escuchará, lo encontramos en el libro del profeta Isaías 59:2, donde podemos leer claramente que son los pecados que las personas cometen contra Dios y su prójimo los que los separan de Dios. Y a causa de estos pecados Dios se aleja de ellos y dice: ya no los escuchará más. Pero óigalo bien, no solo Dios no los escucha a causa de su pecado, sino que mientras las personas vivan en esta vida de práctica de pecado, mientras las personas no se conviertan a Dios, hay otra consecuencia. Y esta es que cuando la persona vive en sus pecados, Cristo no puede morar en él. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios.
Es Dios verdadero y hombre verdadero, y no puede morar en Él como ha prometido morar en la vida de los suyos. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Así de sencillo. Y esta persona no solo está sin Cristo, sino que, como algunas versiones de la Biblia traducen allá Efesios 2:12, no tiene parte ni en las alianzas, ni en las promesas de Dios. Qué terrible también. Y viven en este mundo, que es lo peor, sin Dios y sin esperanza. O sea, el pecado no solo te separa de Dios. El pecado hace no solamente que Dios se aparte, sino que no te escuche, pero además vives en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Entiéndelo, por favor. Entiéndelo. Y por si esto no fuera suficiente, en la Biblia leemos que otra de las consecuencias del pecado en la vida del pecador es que no hay paz, dice. No hay paz, no hay bienestar. Óyelo bien, no hay paz, no hay bienestar para los impíos, para los pecadores. Así ha dicho Jehová. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Dirás tú, porque ahora entiendo por qué no tengo paz. ¿Por qué? Porque no tengo bienestar por más que pido a Dios. Bueno, léelo en Isaías capítulo 57. Verso 21, no hay paz para el impío, dijo Jehová, no hay bienestar, no hay bienestar. Y porque no hay paz, porque no hay bienestar para el impío, para el pecador, porque donde quiera que el pecador va, dejan detrás de sí destrucción. Donde quiera que el pecador va o está, deja detrás de sí destrucción, deja detrás de sí miseria, deja detrás de sí sufrimiento. Y esta es una forma de parafrasear Romanos capítulo 3, verso 16. Y además de esto, la experiencia nos enseña, y todos lo hemos visto, que los que siembran problemas cultivan mal. Los que siembran problemas, cultivan mal. Y los que cultivan destrucción, los que cultivan aflicción, eso van a cosechar, óigalo bien. Job capítulo 4, verso 8. Esta es una forma de parafrasearlo. Los que cultivan destrucción, los que cultivan aflicción, eso cosecharán. Por eso no hay paz, sino aflicción para el impío, dice Jehová. Yo quiero decirles que estos son solo algunos versos. Ahora, ¿cómo sabemos que a Dios no le agrada, que Dios se lamenta, que a Dios le duele en su corazón que el pecador sufra estas consecuencias que acabamos de mencionar a causa de vivir una vida de práctica de pecado y que le duele a Dios en su corazón? Porque tú, estimada persona que aún no eres salva, tú, estimada persona que aún no eres convertida, eres un ejemplo de ello. Todos sabemos aquí que Dios es omnisciente, ¿sí o no? Dios todo lo sabe. Todos sabemos aquí que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Por tanto, todos sabemos aquí que Dios sabe lo que cada uno de nosotros piensa, lo que cada uno de nosotros siente, lo que cada uno de nosotros hace. Por tanto, Dios sabe lo que el pecador piensa, Dios sabe cuáles son los sentimientos del pecador, Dios sabe lo que el pecador hace, Dios sabe cuáles son tus pecados. Óyelo bien, Dios sabe, querida persona que estás aquí, cuáles son tus pensamientos pecaminosos, tus sentimientos pecaminosos, tus deseos de la carne pecaminosos, tus deseos de los ojos pecaminosos, y cuáles son tus obras pecaminosas, cuáles son tus pecados. Ahora bien, ¿por qué Dios no te ha destruido? ¿Por qué? Porque aunque sabemos que Dios ve todo y sabe todo y conoce cuáles son los pecados que cometes contra Él cada día y contra tu prójimo, en su misericordia detiene el juicio inmediato. Ojo, no es que no te vaya a juzgar. En algún lugar leí alguna vez que Dios no está urgido por pasar la factura al pecador, pero la va a pasar. Óyelo bien, lo va a pasar, la va a pasar la factura. ¿Qué ejemplo eres tú
Querida persona que aún no te conviertes a Dios, de cómo Dios no se agrada que el pecador sufra todas estas consecuencias por sus pecados y que además produce dolor en su corazón, en su paciencia, óyelo bien, en su misericordia. Él detiene el juicio inmediato sobre tu vida y sobre la vida de cada pecador que rehúsa convertirse. ¿Y por qué hace Dios esto? O sea, ¿por qué Dios en su misericordia y en su paciencia detiene ese juicio inmediato sobre tu vida y la de cada pecador que rehúsa convertirse a Dios? Óyalo bien. Lo hace para darle tiempo a que usted ¿qué? Para darle tiempo a que usted se arrepienta y confíe en Jesús como su único, suficiente y necesario Salvador. Así de sencillo. Y así como Dios tuvo paciencia y misericordia con los habitantes del mundo antiguo de Noé, a quienes durante 120 años esperó a que se arrepintiesen, hablándoles a sus conciencias a través de su Santo Espíritu y de predicadores, pregoneros de justicia, así lo está haciendo contigo. Solo que a la verdad, no lo sé, pero no creo que te espere 120 años. No creo que te espere. Y mientras tú no te conviertes, olvidémonos de las consecuencias del pecado, de tus pecados aquí en la tierra y por la eternidad. Pensemos cómo mientras tú no te conviertes a Dios, por ser su creación, a Dios, ¿qué le pasa? Le duele en su corazón. Le duele en su corazón. Y habiendo visto cómo sabemos que Dios no le agrada esto, veamos por qué razón no se agrada a Dios. ¿Por qué razón no se agrada a Dios de que el pecador sufra estas consecuencias? Hay muchas razones, pero déjame decirte 4 de ellas. La primera, porque son su creación. Tú eres su creación. Todo el mundo somos su creación. Pero aclaro, como siempre lo hago, no todos son hijos por adopción. La gente dice que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me hizo. No, espérame. Tú eres creación de Dios. Y porque eres creación de Dios y porque Dios ama su creación y porque Dios te creó, ¿para qué? Para tener comunión íntima con Él y para que gozaras de el deleite y los beneficios de tener una comunión íntima con Dios. A Dios le duele que padezcas estas consecuencias. A Dios le duele que seas tú el que provoca esa separación y que seas tú el que traiga sobre su propia vida y muchas veces sobre la vida de sus familiares también estas terribles consecuencias. A Dios le duele porque te ama, le duele porque te creó. Entiéndelo, por favor. Una segunda razón de por qué Dios no se agrada que el pecador sufra por las consecuencias de su pecado es porque Él no desea que el pecador se pierda. Él no desea condenar al pecador, créemelo. Él no desea condenar al pecador. Él no desea que el pecador perezca, sino que, ¿qué es lo que leemos allá en 2 de Pedro 3:9? ¿Qué leemos en 2 de Pedro 3:9? Que Dios es paciente. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, para vida en abundancia en esta tierra y para vida eterna. Una tercera razón es porque aunque la paga del pecado es muerte, y muerte espiritual como ya la vimos, separación del pecador con Dios, también vemos que el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Es vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, ¿sí ves cuál es la paga del pecado? Ahora, ¿sí ves cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? No dice que es condenarte porque te lo mereces, y esto es cierto. Sino que el regalo de Dios, la dádiva, es que es vida eterna a todo pecador que se convierte a Él.
vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una cuarta razón, hay muchas, pero una cuarta razón es porque estamos seguros de que Dios no se agrada de que el pecador sufra estas consecuencias, porque a la luz de estas terribles consecuencias, y cuando vemos lo que Dios hace cuando la persona se convierte a Él, además de perdonarle, de hacerle su hijo o su hija, como es derramar su Espíritu Santo sobre él o ella, ¿qué sucede? Sucede que cuando el pecador se convierte a Dios y ahora viene a ser un hijo o una hija de Dios, Dios derrama su Espíritu Santo sobre él y sobre ella, y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en esa vida. Y claro, ese fruto es amor, pero también ¿qué otro hay de ese fruto? ¿Qué más hay en ese fruto? Hay gozo, sí, hay gozo. Un gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias. Hay paz, una paz que el mundo no puede dar, por más que la busques en este mundo, en las vacaciones o en divagarte en la tele el tiempo que quieras, o en, no lo sé, cualquier juego ahí de los que ahora se juegan. Y todo esto, amados, es contrario. ¿Es lo opuesto a qué? Es lo opuesto a aflicción, es lo opuesto a tribulación, es lo opuesto a angustia, es lo opuesto a muerte espiritual y condenación eterna, que son las consecuencias del pecado en la vida del que lo practica. Entonces, si te fijas, o sea, lo que Dios quiere dar al ser humano que se convierte a Él por medio de su Santo Espíritu es tan diferente a lo que el pecado le da. Por eso vemos a través de la buena voluntad de Dios cómo Dios no se agrada de que tú, querida persona que sigues en pecado, que su creación padezca todas estas consecuencias. Y todo esto, ¿por qué dijimos? Porque tanto amado Dios al mundo que no dudó, dice. No dudó entregar a su Hijo único, a Jesucristo. Yo quiero que veamos otra forma también de cómo el pecado produce dolor en el corazón de Dios. Y esto es por las terribles consecuencias que vienen a la vida, ya no del pecador, que no se convierte a Dios, o que no quiere convertirse a Dios, punto. Porque es egoísta, punto. Sino por las terribles consecuencias que vienen a la vida de sus hijos o de sus hijas. Es decir, de su pueblo, de los que realmente han nacido de nuevo, de los cristianos verdaderos. Y quiero decir que estas consecuencias vienen cuando un hijo o una hija de Dios es tentada ahí. Pues en lugar de ver a Dios, ve el deleite temporal del pecado, se ve a sí mismo, se ve a sí misma y cae en el pecado. O sea, es seducido por la tentación y cae en el pecado. Y tristemente, en lugar de que esta persona que ha sido salvada por Dios y a cuán alto precio, reconozca ese pecado en su vida y venga con un corazón contrito y humillado, confesándoselo a Dios, y suplicando misericordia a su Padre amoroso, a su Padre bueno, a su Padre que puede y quiere perdonarlo. ¿Qué hace? Se aferran a este pecado o a otros pecados, haciendo de ellos la práctica en su vida. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias que producen dolor en el corazón de Dios. Hay muchas, pero quiero también nuevamente que veamos solo algunas ¿para qué? Para hacernos una idea. Para hacernos una idea de por qué estas consecuencias le duelen tanto a Dios cuando vienen a la vida de sus hijos y sus hijas. Y yo quisiera decir que una de ellas, y la más grave, por eso quiero mencionarla en primer lugar, al igual que con la vida del pecador que nunca se ha convertido a Dios,
es que el pecado en la vida del cristiano que no es reconocido, que no es confesado y no es perdonado, le va a alejar de Dios. Óigalo bien, le va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado rompe nuestra comunión, nuestro compañerismo con Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Solo miremos lo que sucedió al pueblo de Israel cada vez que ellos pecaron. No solo Dios se apartó de ellos, no solo no hubo comunión con ellos, sino que podemos ver en la Biblia cómo sus pecados tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque no se arrepentían y se apartaban de Él. Y claro está, eso quebranta el corazón de Dios. Solo basta que vayas al libro de los Jueces y leas ahí todo lo que pasó. ¿Y sabes cómo se resume todo el libro de los Jueces? De la siguiente manera: el pueblo pecó contra Jehová, el pueblo no quiso arrepentirse, el pueblo amó sus pecados por muchos años, a veces hasta por 40 años. ¿Y qué hizo Dios? Vino y les mandó ahí a las naciones o a los pueblos impíos vecinos. ¿Para qué? Para que viniesen en tiempo de cosecha y arrasaran con todo, aún se llevaran de esclavos a sus hijos y a sus hijas. Y cuando ellos estaban en dolor, Dios también estaba en dolor. ¿Tú crees que Dios quería eso para su pueblo? No, para nada. Pero dice que cuando el pueblo se volvía a Dios, dice, cuando el pueblo con un corazón arrepentido se volvía a Dios, ¿qué hacía Dios? Levantaba un juez. Y venía este juez y derrotaba a los enemigos. Y el pueblo vivía nuevamente en unión íntima con Dios, en santidad. Pero luego, después de, no sé, muchos años, a veces hasta 40 años también, el pueblo otra vez volvía a sus pecados. Su pueblo. Y nuevamente le dolía el corazón a Dios. Primero porque volvían a los pecados y le daban la espalda. Luego, cuando miraba las consecuencias que Dios permitía a causa de vivir una vida de práctica de pecado, alejados de Dios, y nuevamente se volvían a Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 18, vemos cómo Dios, a través de Moisés, nos confirma esta consecuencia en la vida de los cristianos cuando deciden pecar de manera consciente, de manera voluntaria y de manera egoísta. El hecho de que hay separación entre ellos y Dios. Dice en Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses ajenos de esas naciones. Amados y amadas, Dios no quiere que haya separación entre Él y su pueblo. Dios no quiere que nada interfiera en esa relación, en esa comunión íntima, en esa relación estrecha de hijos para con un padre y de padre para con sus hijos, como ningún padre de familia aquí quiere que algo se interponga en la relación entre ustedes, padres o madres, y sus hijos. ¿Por qué? Porque eso les perturba, eso no les agrada. Es más, eso, dependiendo de lo que sea, lo que está produciendo esa separación entre ustedes, llega a provocar profundo dolor, quebranto. ¿Sí o no? ¿Cuánto más si ustedes ven que lo que está produciendo separación entre ustedes y sus hijos es un pecado que Él ha decidido obstinadamente practicar, que lo está llevando a la destrucción? Claro que les duele en su corazón. Claro. Igual pasa con Dios, con su pueblo. Y si en la época de los jueces Dios permitió que estas tribus vinieran a causar terror, vandalismo y todo, destrucción, aflicción a su pueblo, ¿era para qué? Para lo que sucedió, para que se volviesen a Él, punto. Porque a Dios le causaba dolor ver cómo estaban alejados de Él y sufriendo esas consecuencias. Porque el pecado te aleja, te separa de Dios. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer.
o familia o tribu, cuyo corazón se aparte, está claro, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, ¿para qué? Para ir a servir a dioses de esas naciones. Hermano, hermana, tú no puedes servir a dioses ajenos, dioses con D minúscula, que equivalen hoy a los ídolos que en la Iglesia Católica, y lo digo con respeto ahí, ¿verdad?, veneran y adoran también, aunque digan que no. Pero sí puedes crear ídolos en tu corazón, es decir, personas o cosas que estás amando más que a Dios. Eso es un ídolo. Personas o cosas que ocupan el primer lugar en tu vida, quitándole ese primer lugar que solo le pertenece a Dios. Pero también personas o cosas que ocupan el trono de tu corazón. Personas que gobiernan tu vida. Porque por amor, un amor con todo el corazón hacia esas personas y por temor a perderlos, no solo los has hecho tus ídolos, sino que por el pecado de cobardía no te atreves a decir no a la voluntad de ellos, aunque sepa que es en contra de la voluntad de Dios. Amados y amadas, tú no puedes decir que tienes comunión con Dios. Tú no puedes decir que puedes servir a Dios y a los ídolos. No se puede. O tienes comunión con Dios y amas a Dios, o tienes comunión con los ídolos y amas los ídolos. Punto. Entiéndelo bien, por favor. Y bueno, además de aquí de Deuteronomio 29:18, ya vimos en Isaías 59:2 cómo el pecado produce separación entre el pecador y Dios. Cómo el pecado produce separación entre el pecador y Dios, quien es santo, santo, santo. Cuidado, hermanos. Algunos dirán, entonces, cuando yo peco como cristiano, dejo de ser hijo de Dios y Él me borra del libro de la vida. No, si no ya tuviera un hoyo ahí, donde está tu nombre en el libro de la vida. Borrémoslo, pongámoslo. No, espérate. Una cosa es que tú cometas un pecado y decidas practicar un pecado y ese pecado rompa la comunión con Dios y te aleje de Dios, lo cual debería de ser suficiente para hacer que cualquier cristiano diga: ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Pequé contra Jehová, como dijo David. Además de decir, he provocado un gran dolor en su corazón, he sido egoísta, he sido insensible, no he visto a Dios, solo me he visto a mí mismo, no he pensado en todo lo que aprendí y ahora entiendo que mi pecado produce dolor en el corazón de Dios, de modo que lo parte y también en el de mi prójimo a quien ofendo. Y eso pues debería de traerte a Dios con un corazón arrepentido, suplicándole perdón al Padre, a tu Padre celestial, el cual Él te perdonará. Y la comunión que pasa se restaura. Así pasa, amados y amadas. Si le provocaste dolor a Dios por la separación que hubo, por tu egoísmo, porque no viste a Dios, solo te viste a ti mismo o a ti misma, y porque no pensaste en las consecuencias de tu pecado para con Dios y tu prójimo, egoísmo. Pero a pesar de esto, ¿qué hace Dios? Lo que un padre hace. Y más si ese padre es cristiano. Ve que su hijo viene arrepentido y lo perdona. ¿Sí o no? Otra cosa es hablar de la apostasía. Esa es otra cosa, hablar de la apostasía. Pero aquí no nos estamos refiriendo a la apostasía, nos estamos refiriendo cuando un cristiano peca y en lugar de venir a Dios con un corazón quebrantado por haber quebrantado el corazón de Dios y de su prójimo, finalmente viene a Dios, confiesa su pecado a Dios, se arrepiente y pide perdón a Dios y Dios le perdona. Que aunque haga esto, va a traer consecuencias a su vida. Y las consecuencias vendrán dependiendo del tiempo que tarde el cristiano en humillarse ante Dios, su Padre, y venir a Dios
con un corazón contrito y humillado, dispuesto a abandonar sus pecados, confesándoselos y suplicando misericordia. Cuidado. Una vez le dije a un joven que era cristiano, no se me olvida, el mundo es como el mar. En el mar hay tiburones. Cuidado, cuidado. Y un día este joven pecó. Y le dije, ¿sabes qué? Entre más rápido regreses a la playa. Entre más rápido regreses a la playa. Qué triste, te metiste al mar. Y ahí está el tiburón ya rondándote. Pero entre más rápido regreses a la playa, hay menos posibilidades de que el tiburón te coma, de que sufras las consecuencias terribles de que el tiburón te coma. Igual es con el cristiano. O sea, hijitos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Juan? Hijitos, cristianos, estas cosas os escribo para qué. Para que no pequéis. O sea que se puede. Se puede vivir una vida libre de la práctica de pecado por la fe en Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. No en mis fuerzas, olvídate, no en tus fuerzas, olvídate. No es que ya soy cristiano de 20 años y yo las puedo solo, olvídate. Separado de Cristo nada puedes hacer. Es fortalecido con el poder de su fuerza que vas a salir adelante, hermano, hermana. Pecador que te quieres convertir a Dios. Pero yo quiero decirte algo. Ojalá que no suceda que peques contra Dios, pero si pecas, acuérdate lo que dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno que hubiere pecado, la excepción, mas no la regla, ¿qué dice abogado tenemos para con el Padre? ¿Y a dónde quiero llegar, hermano y hermana? Ojalá que no peques. Cuando el diablo venga a tentarte, acuérdate del gran amor de Dios primeramente, del gran amor de Dios para contigo, pero también del gran dolor que tú vas a producirle a Dios y digas, no, ayúdame Señor, ayúdame. Pero si cayeres, reconócelo. Mira lo que has hecho contra Dios y tu prójimo. Y oro a Dios que el Espíritu Santo, a través de mostrarte las consecuencias para con Dios y tu prójimo, quebrante tu corazón. Quebrante tu corazón como tú quebrantaste el corazón de Dios al pecar voluntariamente. Y vengas arrepentido a tu Padre y le confieses tus pecados y le pidas perdón. Lo más pronto posible, porque entre más pronto huyas a la arena, a un lugar seguro, y qué lugar más seguro que los brazos amorosos y perdonadores de Dios nuestro Padre. Las consecuencias van a ser menores y el dolor en el corazón de Dios será menor. Ahora bien, una segunda consecuencia de el pecado en la vida de un cristiano es que no solo rompe la comunión con Dios, sino que te expone a la ira de Dios. Sí, te expone a la ira de Dios. Te expone al castigo de Dios. Y un ejemplo claro de esto es el de Ananías y Zafira, de quienes leemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante, hasta el 10. Pero yo te pido que lo leas en casa. Aquí solo te voy a leer algunos versículos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Es decir, vendió una propiedad. Y sustrajo del precio, óigalo bien, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Tú dices, pues yo no le veo nada de malo, pues yo tampoco. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que Ananías vendió la propiedad y su mujer Zafira lo sabía por un precio y dejando una cantidad para ellos, lo cual no era malo. Trajeron una parte a los discípulos, haciendo creer a toda la asamblea de cristianos que al igual que Bernabé, habían traído todo el dinero. ¿Sí me entienden? O sea, el problema fue la intención. Ellos querían la misma gloria que Bernabé.
Sí. Y ellos dijeron, Bernabé vendió la propiedad y trajo todo el dinero a los apóstoles y todos lo vimos bien. Qué bueno. ¿Sabes qué, Zafira? Yo no me voy a quedar atrás, dijo Ananías, y dijo, vamos a vender tal propiedad, pero eso sí, nadie lo va a saber, nadie va a saber en cuánto la vendimos, ¿verdad? Claro, nadie de los hermanos en Cristo, los miembros de la iglesia, pero Dios sí, ¿sí o no? Y dijeron, vamos a quedarnos con una parte para nosotros, para no padecer en nuestra vejez. Incredulidad. Y vamos a llevar la otra parte a los discípulos y vamos a pretender que este es todo el dinero que nos dieron por la propiedad. Y que al igual que este hombre, estamos entregando todo. Eso es mentira. Eso es hipocresía. Entonces ahora entendemos por qué dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oye, yo creo que aquí Ananías empezó a preocuparse, a ver, ¿qué está pasando? O mi mujer se arrepintió de lo que habíamos pactado o de lo que habíamos planeado y le vino a decir a Pedro, y yo estoy en serios problemas, o Dios se lo ha mostrado. Pedro le dice, reteniéndola, es decir, reteniendo la propiedad. Oye, Ananías, ¿no tenías necesidad de venderla? Ya eras salvo por fe, eras salvo por gracia. No tenías necesidad de venderla. Dice, y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, es decir, vendida. ¿No tenías tú la libertad de guardar algo para ti y luego traer el resto? Si aquí a nadie hemos obligado a Ananías. Si el hermano Bernabé lo hizo así, es porque Dios se lo puso en el corazón. Pero Ananías, si tú hubieras querido quedarte con una parte y traer otra parte, hubiera sido bienvenida. Esa parte que tú hubieses traído hubiera sido bienvenida. Pero ¿cuál es el problema, Ananías? Que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, ¿sabes qué dice? Cayó al suelo y expiró, se murió. Lo mismo sucedió con Zafira, su mujer. Lo mismo sucedió con Zafira, su mujer. Amados y amadas, cuidado. Cuando tú decides caer en la tentación, ser seducido por la tentación, y al ser seducido por la tentación, se da a luz al pecado en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo viene, cuando Dios el Espíritu Santo en su gran amor por ti, y para que no sigas provocando más dolor en el corazón de Dios, viene a convencerte de pecado, más te vale, dice Dios, más te vale que lo reconozcas, más te vale que decidas apartarte de él, más te vale que lo confieses a Dios, y si es necesario confesarlo a un ministro, a un líder espiritual, si es necesario, si Dios te lo pone en el corazón, y que supliques misericordia a Dios, creyendo que Él te perdona, más te vale. ¿Por qué? Porque, amados y amadas, Ananías era cristiano, Zafira era cristiana, ¿sí o no? Eran miembros de la iglesia, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Satanás los mató, hermano. No fue Satanás quien los mató. ¿Quién los mató? A ver, ¿quién los mató? Dios. Cuidado. Pero también hay una tercera consecuencia grave, y es que el pecado que el cristiano comete contra Dios y contra su prójimo, ya sea su familia, y en este caso contra los hermanos y hermanas, contra el cuerpo de Cristo, la iglesia, pecado del cual no se arrepiente y pide perdón a Dios, óigalo bien, le aparta de la comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es otra consecuencia del pecado en la vida del cristiano, y esto le duele a Dios, porque Él te hizo para Él y para ponerte como su hijo con otros hijos.
para que disfrutaras de la compañía, de la amistad, del amor, del afecto fraternal y de todos los beneficios que Dios da a todos aquellos que son miembros de su cuerpo, de su iglesia. ¿Cómo no le va a doler a Dios entonces cuando un cristiano, al verse a sí mismo, al ser egoísta, al ser insensible, se va tras un pecado que sabe que no solamente lo va a separar de la comunión con su Padre, va a hacer que la ira de Dios pueda caer sobre él y hasta un castigo, pero también sabe que ese pecado lo va a separar de la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la persona que decide, el cristiano que decide abrazar un pecado, va a contristar, va a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Es más, ya no va a ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo, sino que va a ser guiado y gobernado ¿por qué? Por ese deseo de la carne pecaminoso, por ese pecado. Va a gobernar su carácter, va a gobernar sus intenciones, va a gobernar sus metas, va a gobernar sus pensamientos, va a gobernar sus sentimientos, va a gobernar ¿qué? Sus obras. El pecado va a gobernar todo esto, ya no el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los hermanos que están en Cristo, que andan en el Espíritu Santo, guiados y gobernados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu, con aquel que ya está carnal, con aquel que ya ha decidido no ser gobernado ni dirigido por Dios a través del Espíritu Santo y mucho menos a través de su palabra? A ver, ¿qué comunión hay? ¿Qué relación puede haber? ¿Sabes qué? Los pensamientos de los dos son diferentes. Los sentimientos de ambos son diferentes. Es decir, del que anda en la carne y en el espíritu. Sí, la voluntad de ambos es diferente. Lo que le agrada al que anda en la carne es una cosa y lo que le agrada al que anda en el espíritu es otra cosa. Sí, las obras del que anda en la carne son una. Si no hay cristianos carnales, lo aclaro, ese ya no está en Cristo. Así de sencillo. La pregunta es, ¿qué comunión puede haber? Ninguna comunión. Es más, yo quiero decirte que hay pecados, óyelo bien, hermano, hermana, hay pecados que el cometerlos va a hacer, y esto porque Dios lo manda a través del apóstol Pablo, no porque los pastores quieren o porque a los pastores se les ocurra o porque le caiga mal el hermanito o la hermanita, porque entonces ese pastor o ese líder espiritual pues no es siervo de Dios, no es siervo de Dios, punto, no es de Dios. Es porque Dios lo manda. Hay pecados que hacen que un cristiano sea sometido a la disciplina más radical de la iglesia y sea separado de manera inmediata, no solo de la comunión entre los hermanos, sino separado de todo. Y estos pecados son los que están en 1 Corintios, en el capítulo 5, verso 11 al 13. Te los quiero leer. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, miembro del cuerpo, pueblo de Dios, fuere ¿qué? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, que es lo mismo que difamador o calumniador, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal, ¿qué dice aquí? Ni aun comáis. O sea, no haya entre ustedes relación íntima alguna. Y vamos al verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que cuando Dios ve que uno de sus hijos o sus hijas, o sea, han decidido contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, contrario a lo que el Espíritu Santo le está indicando en ese momento en que está siendo tentado o tentada, cometer uno de estos pecados? Y no solo cometer uno de estos pecados, no arrepentirse,
¿Ustedes creen que a Dios no le duele? Claro que le duele. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Esta persona que ha nacido de nuevo, en este momento no lo está pensando, pero Dios sí lo está pensando. En este momento esa persona solo está viendo su pecado y el deleite temporal del pecado. Esa persona no lo está pensando, pero Dios sí lo está pensando. Ese pecado te va a separar de mi hijo. Ese pecado va a hacer que tú te vayas como el hijo pródigo a amar tu maldad lejos de mí. Eso es lo que el padre dice: hijo, abre los ojos, recapacita, se reacciona. ¿Qué no ves que ese pecado te va a llevar a que tú actúes igual que el hijo pródigo de la parábola, a irte lejos de mí para poder practicar tu pecado a gusto? Claro que le duele. Además le dice Dios: hijo, hija, ¿qué no ves que no solo te vas a ir lejos de mí por ir a practicar tu pecado a gusto, sino que también van a venir consecuencias en tu vida por ese pecado? Que le vinieron. Que el hijo pródigo de la parábola, claro que le vinieron. ¿Sí o no? Y luego dice Dios: además de esto, yo te hice para que convivieses con otros iguales que tú, y para que juntos me adorasen en espíritu y en verdad. Y para finalizar, quiero decirles a los cristianos primeramente: amados y amadas, amados hermanos y amadas hermanas, aunque la salvación es por gracia, aunque la salvación es un regalo de Dios a nosotros, por cierto inmerecido, por eso es por gracia, yo quiero que nunca olvidemos que Dios pagó un alto precio para salvarnos de la condenación eterna a causa de vivir una vida de maldad y de práctica de pecado, alejados de Dios, siendo enemigos de Dios. Pero también Él pagó un precio muy alto. ¿Para qué? Para hacernos libres no solo de la condenación eterna, sino también de la culpa y del poder del pecado sobre nuestras vidas, amados. Y este alto precio que Dios pagó para lograr todo esto, ¿cuál fue? A ver, ¿cuál fue? Este alto precio que Dios pagó por ti y por mí, amados hermanos y hermanas, es la vida misma de su Hijo. Es la vida misma de su Hijo Jesucristo en quien se complace. Es esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y yo quiero que no olvidemos, y esto me lo digo a mí mismo y me lo dije a mí mismo antes de venírselo a decir a ustedes, yo quiero que no olvidemos que habiendo Dios pagado un precio tan alto para poder ser libres de la condenación eterna, para ser libres de la culpa y del poder del pecado en nuestras vidas, para hacernos libres de la esclavitud del pecado y de Satanás, ¿cómo crees tú que no le va a doler en su corazón? ¿Cómo crees tú, amado hermano y hermana, que no le va a doler en su corazón cuando Él te vea decidir un día de manera consciente y voluntaria volver atrás, o sea, caer en la tentación, abrazar un pecado y volver a ser esclavo de el pecado nuevamente? Amén. Y para ti, querida persona, quebrantando su corazón. Hermano, hermana, sí van a haber consecuencias, pero yo quiero que pienses hoy en lo que Dios va a experimentar cuando te vea a ti ceder ante la tentación, cometer un pecado y alejarte de Dios, como el hijo pródigo. Alejarte de Él como el hijo pródigo. Pero también a ti, querida persona, que no te has convertido a Dios, ya lo vimos. O sea, las razones por las cuales Dios no se agrada de que tú sufras esas consecuencias es porque eres su creación. Recuérdalo, no lo olvides. Cuando el Espíritu Santo te esté impulsando a renunciar a tus pecados de una vez, a ya no amarte a ti más que a Dios, ni al mundo y las cosas del mundo más que a Dios. Y cuando el Espíritu Santo te esté impulsando a venir a Dios para confesarle tus pecados por haber hecho lo que hiciste contra Él y tu prójimo, más que por las consecuencias del pecado en tu vida, y
tu carne te diga, no, no lo hagas, recuerda que mientras más tardes en hacer esto, más dolor vas a provocar en el corazón de Dios. Recuérdalo. Mientras más tardes en rendirte a Él y convertirte a Él, más y más vas a producir dolor en el corazón de Dios. Para que tú le puedas decir a Satanás que te viene a susurrar al oído, pero es que si te entregas a Dios vas a tener que dejar esto, vas a tener que dejar esto otro, vas a tener que dejar esto otro, vas a tener que empezar a hacer esto y esto y esto, vas a tener que perdonar, vas a tener que soportar, vas a tener que amar. Tú le digas, ¿sabes qué, Satanás? Apártate de mí, porque yo, creación de Dios, hecho por Dios para estar en comunión con Él y adorarle en espíritu y en verdad, ya no le quiero producir más dolor. Ya no. No quiero que su corazón se le parta por culpa mía. Ya no. Y en este momento decido renunciar a esa vida de maldad, renunciar a esa vida egoísta, de rebeldía, de ingratitud y de práctica de pecado. Y en este momento decido entregarme a Él, para que primeramente me lave y me limpie de todos mis pecados, y después me haga su hijo y su hija, miembro de su pueblo. Amén. Oremos. Dios de misericordia y amor, a quien le duele en su corazón el ver las consecuencias del pecado en la vida de los no convertidos por ser su creación, a quien ama, pero también al ver las consecuencias del pecado en la vida de los cristianos, porque además de ser su creación, son sus hijos por redención. Yo quiero que hables a cada persona, no cristiana y cristiana. Yo quiero que dejes grabadas estas verdades, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, que dejes grabadas estas verdades en la mente y los corazones de cristianos y no cristianos, para que los no cristianos, Señor, vengan a ti, se conviertan a ti, por cuanto han entendido y les duele en su corazón haber provocado tanto y tan grande dolor en tu corazón. Pero también para que los cristianos, nosotros los cristianos, nos guardemos cuando también venga el mismo momento de tentación, porque lo vamos a tener también, podamos decir no a la tentación, no al deleite temporal del pecado, sí a Dios, sí a Cristo, y podamos vencer, podamos resistir a Satanás y Él huya de nosotros. Y todo porque amamos a Dios y no queremos producir dolor en su corazón. No queremos que su corazón se parta, se quebrante, pero tampoco el de nuestros seres queridos, tampoco el de nuestro prójimo, Padre. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesucristo para que esto sea hecho. Así sea, Señor. Amén.